Muy buenos días, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Nos volvemos a reunir con la gracia de Dios, nos volvemos a congregar a través de este medio para orarle al Señor, para pedirle, también para darle gracias y sobre todo para que en esta mañana podamos ser fortalecidos por el poder de su Espíritu, como dice la palabra, y va a ser la palabra de Dios la que nos guíe durante este tiempo. Vamos a estar orando por la unidad de la iglesia, por las diferentes congregaciones en el país, pero también oremos por la familia pastoral, oremos por la convención que se va a llevar a cabo en octubre acá en Ecuador. Habrá una cumbre en el mes de octubre para reunirnos, pastores, líderes de varias partes del mundo de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, vamos a estar orando por esa celebración. También oremos por nuestras autoridades, empezando por el presidente de la República, y así sucesivamente, los niños que están regresando a clases, los jóvenes, que Dios les guarde, les ampare. Hoy oramos por la provisión también material para que el trabajo pueda ya reanudarse en algunos casos que han estado detenidos muchos empleos, que Dios permita que la rueda, no de la fortuna, sino la rueda de la economía pueda empezar a girar y que Dios traiga a través de ello provisión, traiga también prosperidad a todas las familias ecuatorianas. Así que esta mañana le invito a abrir en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17, vamos a la lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Quiero invitarle a que usted haga una oración conmigo, dándole gracias al Señor en esta oportunidad maravillosa que nos podemos reunir para celebrar juntos este tiempo, unidos en el Espíritu del Señor, unidos como iglesia, unidos como familia que somos en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día precioso que nos regalas para celebrar tu gloria, tu presencia. Nos humillamos, Señor, reconocemos que somos pecadores, que tú nos has perdonado, es cierto, pero aún con nuestras intenciones, muchas veces con nuestras emociones o con nuestro corazón, Señor, desobedecemos tus mandamientos, tu ley y te ofendemos. Padre, por ello venimos ante ti para pedirte limpieza de nuestro ser interior. Oramos que quites de nosotros todo orgullo, vanidad, deseo quizá inapropiado que nuestros sentimientos o nuestro corazón exige y que busquemos en nuestro corazón, Señor, tu presencia. Ese es nuestro anhelo. Pedimos que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Pedimos que seamos llenos de tu presencia, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Oramos por la iglesia en todo el continente, desde Argentina hasta Canadá, pero también en el mundo, Señor. Más de 100 países de la Alianza Cristiana y Misionera trabajando, dando luz a las naciones, siendo sal, proveyendo, Señor, esperanza en este tiempo de tanta muerte, de pandemia. Señor, oramos por la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, trayendo un avivamiento, Señor, en estos tiempos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Bendice a tu pueblo. Oramos de manera especial por aquellos que están enfermos, Señor. Oramos por aquellos que están en una cama o quizá recluidos en casa o en una cama de hospital, Señor. Pedimos que tú les visites, Señor, que tu presencia se quede con ellos y traiga sanidad espiritual, física, emocional. Y también oramos por la sanidad financiera, Señor, en nuestras familias. Padre, ha sido un tiempo muy difícil y también como iglesia lo hemos sentido, Señor. Pedimos que tu favor, tu bondad, tu gran amor permita que esta pandemia se detenga, que la vacuna pueda surtir y pueda dar el efecto necesario, Señor, a nuestros cuerpos, que podamos ser guardados de este virus maligno y que cese, Señor, la tasa de mortalidad que ha habido en nuestro país, que ha sido muy elevada. Padre, glorifícate esta mañana en medio nuestro. Bendiga a tu pueblo, bendiga a tu iglesia, bendiga tu palabra que vamos a leerla esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera carta a los Corintios, Pablo, hablando a esta queridísima iglesia, les dice así, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 en adelante. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y que el Señor añada bendiciones a esta porción maravillosa de la escritura que estamos recibiendo el día de hoy. Así que quiero invitarte para que podamos reflexionar brevemente mientras también oramos en esta mañana. ¿Sí? La primera cosa que le dice el apóstol a la iglesia de los Corintios y que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos habla también a nosotros en esta mañana, es que tengamos y que seamos de un mismo sentido. Dice acá el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué bonita que es la unidad. Realmente el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, al llevar nuestros pecados, al perdonarnos, al restaurarnos, al hacernos a la imagen de nuevas criaturas, cuando una persona viene a Cristo, se convierte en una nueva criatura. Entonces podemos percibir lo que es la unidad. Podemos perdonar al ofensor, podemos perdonar al hermano, podemos perdonar al otro, porque Cristo nos ha perdonado. Entonces, para comunicar algo, para decir una misma cosa, primero tenemos que pensar una misma cosa, porque lo que pensamos siempre lo sacamos a luz. Si estamos pensando solamente en cosas vanas de este mundo, eso nos va a llevar, vamos a dar a luz esa idea. Por ello es importante que nosotros pensemos y actuemos bajo la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice el libro de Romanos. Por ello también el apóstol Pablo, como somos llamados a predicar y llamados a testificar de Cristo, nos dice que debemos pensar una misma cosa. Y qué lindo es cuando en la familia nos ponemos de acuerdo, cuando en la iglesia todos pensamos una misma cosa. En nuestra iglesia tenemos la visión de discipular a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, empezando por nuestros hijos, por supuesto, nuestra familia, pero discipular en la iglesia a los nuevos creyentes. Y todos en la iglesia tenemos que marchar con esa misma visión del discipulado bíblico, de lo que el Señor Jesús nos pidió que hiciéramos. Pero tenemos que sentir. Por eso el apóstol Pablo les pide acá, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hay cosas que a veces no nos parecen, pero tenemos que unirnos a la visión que Dios ha puesto en la iglesia. Cada iglesia local tiene una visión, ¿sí? La iglesia nacional tiene una visión de que seamos luz a estas generaciones, ¿no es cierto? De que seamos luz, esperanza en medio de un país gravemente afectado por el pecado, por las crisis, por cualquiera sea la circunstancia. Necesitamos una iglesia que sea de impacto, de testimonio, de bendición. Entonces, tener el mismo sentir. Dice Pablo hablando a los filipenses, también les va a decir que os ruego, hermanos, que tengáis, dice, el mismo sentir, así como tuvo Cristo, el sentir de obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas veces existe la rebelión? Muchas veces porque, y a veces en el hogar, en la iglesia, porque nuestros hijos quizá en el hogar han sido maltratados o simplemente no quieren someterse a los propósitos, a los principios que hay en el hogar, los principios y valores espirituales que hay en la familia. Los hijos no quieren someterse, no están de acuerdo, ¿no? Es triste cuando
A veces los padres le preguntan a los hijos, ¿no? ¿Y qué quieren hacer hoy día ustedes, ¿no? El sábado, el domingo. Porque los papás no hemos planteado un plan claro, ¿no? El domingo vamos a la iglesia a servir al Señor. El domingo debemos congregarnos. Y a veces le preguntamos a los hijos, al niño de 10, 11 años, ¿qué quieres hacer, mi hijo? ¿No? Hoy como que los padres le tienen miedo a los hijos. Y los hijos dicen, no, yo quiero comer pizza, yo quiero ir a jugar con mis amigos, quiero que me lleves al parque. Y la niña más pequeña dice, no, yo quiero ir a donde mi abuelita. Y el otro más chiquito dice, no, yo me quiero quedar en mi casa, yo quiero... Y empiezan a haber división. Hay una familia de 5 miembros, pero cada uno tiene su opinión. Y a lo mejor la esposa dice, no, a mí me tienes que sacar a comer en un restaurante. Ya me ofreciste llevarme quizá al restaurante que queda de aquí a 20 kilómetros, me tienes que llevar. Bueno, cada uno tiene su opinión. Y a veces eso lo reflejamos en la iglesia. A veces hay hermanos heridos y hermanos con el corazón dañado que no han sanado y que no reconocen a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Qué importante es, hermanos queridos, que la iglesia no sea como el mundo. Por eso dice el Señor, no améis el modelo del mundo. No dice que no amemos a las personas que están en el mundo. Tenemos que amar, ¿no es cierto?, a nuestra familia, a los vecinos, a la gente alrededor nuestra, a los profesores, a los estudiantes, a los jóvenes. Tenemos que demostrar amor. Y la mejor forma de amar a alguien que no conocemos, sobre todo, es respetándoles. Respetando. Pero en la iglesia del Señor tiene que haber orden, hermanos. El momento que Cristo vino a mi vida, Dios pone orden. Yo he estado lastimosamente en asambleas, en iglesias, y he escuchado hermanos que gritan, que patalean, que parecería estar en un mercado y no en un templo. Y lo digo con tristeza, ¿no? Hay gente que hasta suelta insultos contra otro hermano, contra el pastor, contra los líderes. O sea, hay acusaciones, ¿no es cierto? Y es muy triste eso. Ahí es cuando la carne ha logrado cumplir su objetivo. Ahí es cuando el enemigo ha cumplido su objetivo de dividir la iglesia del Señor, de dividir la familia. Y por eso Pablo les pide a los corintios, ¿no es cierto? Que eran gente también que era una iglesia que tenía todos los dones, pero también tenía todos los pecados de la carne. Vivía y daba lugar a todos los pecados de la carne. La iglesia de los corintios hizo llorar muchas veces, dicen los autores, al apóstol Pablo. Sufría el apóstol Pablo por esta iglesia, porque era una iglesia que se adaptaba a los principios y valores del mundo, mas no a los principios y valores de la palabra. Y por eso Pablo les pide acá, porque él dice en el versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren, la iglesia de los Corintios estaba dando lugar a la carne, estaba dando lugar a las obras de la carne. Y cuando damos lugar a las obras de la carne, entonces llegan las contiendas, las disensiones, viene la herejía y toma control del lugar. Nadie quiere apoyar un proyecto, todos se quejan. Gastamos tantas energías en quejarnos que esas energías podrían ser capitalizadas para cumplir la gran comisión. Porque ese es el mensaje que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, tener unidad no significa uniformidad. No estamos hablando que todos deben pensar como yo pienso uniformemente. Unidad significa apoyar la visión. Aunque no esté de acuerdo, voy a apoyar, porque es una visión que beneficia al resto de la comunidad, a la iglesia en general. Si vamos a salir a hacer evangelismo y pedimos oración en la iglesia, todos debemos apoyar. Y todos debemos ir con el líder nuestro o el pastor, en este caso, las personas que están llevando a cabo esta tarea evangelística. Vamos a ir. Si no podemos ir, podemos orar por ellos y podemos también ofrendar para que esta tarea se cumpla a cabalidad. Esto no significa que debemos sacrificar nuestra identidad personal y convertirnos en una colección de seres parecidos, ¿no es cierto? No es una clonación lo que está pidiendo Pablo acá, sino que con nuestras personalidades distintas nos podamos unir y podamos con nuestros dones, con nuestros talentos, habilidades, ayudar a que la obra de Dios camine. Decía que a veces gastamos tanta energía en criticar, en condenar, en desaprobar a veces planes de la iglesia, proyectos de la iglesia, y el mismo hecho de congregarnos. Hoy es triste escuchar hermanos que dicen, no, yo no voy al templo ya estoy vacunado, pero no quiero ir.
porque ya me acostumbré. Y después de todo, por ahí un hermanito me dijo que no hay que ir al templo, no hay que congregarse, porque el templo no me salva. Bueno, hay tantas doctrinas cerradas, ¿no? Y es cierto, el templo no nos salva, pero la comunión permite mantener la llama encendida. Hemos escuchado tantas veces la analogía de la fogata, ¿no es cierto? Cuando una fogata está dando una luz, una llama grande, calienta al grupo, ¿no es cierto? Pero cuando vamos quitando los tizones, los leños de esa fogata, automáticamente empieza a apagarse la luz y luego empieza a debilitarse el fuego, ¿sí? Empieza a hacer humo y ya no es un propósito bueno el que estamos reunidos, sino que la gente se aleja porque el humo está molestando y esa fogata, lo que era una linda llama que iluminaba, ahora se ha convertido más bien en una oscuridad. Entonces, es cierto, el congregarnos no nos salva, como el bautismo, creemos nosotros, no nos salva, pero es una ordenanza, tenemos que cumplir. El leer la Biblia nos va a llevar a la salvación, pero no es un acto en sí mismo de salvación. El congregarnos no nos va a salvar, pero sí les digo a aquellos hermanos que no se están congregando ya, sí, que pueden hacerlo, porque hay hermanos que no pueden hacerlo, sí, que se van a enfriar y su vida espiritual va a sufrir consecuencias. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener un mismo sentir. Si tu iglesia está abierta, mi querido hermano y amigo, congrégate, da gracias a Dios. Si tu pastor está con vida, dale gracias a Dios. En este tiempo, más de 100 pastores han perdido la vida. Es triste escuchar, más de 150 médicos han fallecido, más de 130 enfermeras han fallecido en el Ecuador. Entonces, estamos luchando con un enemigo que es real, ¿sí? Que de una forma oculta, tenebrosa, violenta, ha atacado la vida de cuántos seres humanos. Pero hermano, es mejor que Dios te encuentre haciendo la obra a que te encuentre mirando Netflix en un sillón el domingo en la mañana, sin congregarte, sin hacer la obra. Antes enseñabas quizá a los niños, a los jóvenes, posiblemente usted era un profesor de escuela dominical, una profesora de enseñanza bíblica y hoy usted está preocupada cocinando, preparando, haciendo una parrilla quizá, o se va de compras el día domingo, se va de shopping, ¿no? Que Dios no nos encuentre así, hermanos. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que humillarnos y pedirle al Señor la gracia y el favor para volver a congregarnos. Hacer un esfuerzo para que la iglesia del Señor siga adelante. La iglesia del Señor es la única entidad que en estos tiempos, o el único cuerpo orgánico que en este tiempo ha dado esperanza a las naciones. Cada día escuchamos de muertes. Y la muerte del coronavirus es la más triste, dicen, la más desastrosa, porque ningún familiar puede estar cerca de nuestro ser querido. Yo he perdido también familiares en este tiempo y me cuentan mis parientes, ¿sí? Que no se pudo entrar, no se pudo estar la última semana, los últimos 15 días, no se pudo estar con el paciente. Y algunos, aún entubados, lloran, sueltan lágrimas. Parece que están inconscientes, pero no lo están. Están simplemente dormidos, luchando con la enfermedad. Y lamentablemente no hay un solo familiar que pueda tomarle la mano y decir, estoy contigo. Voy a hacer una oración para entregar tu alma al Señor. Entreguemos tu alma, porque las personas que están dormidas, porque sí las tienen, están conscientes muchos de ellos en su estado espiritual y en su mente, en su alma. Recuerden que el alma va a Dios, el cuerpo va al polvo. Pero es triste cómo esta enfermedad ha causado este daño terrible, hermanos. Por ello yo creo que es importante que como iglesia no decaigamos, seguimos y sigamos unidos a esta visión de dar esperanza al necesitado, de ayudar al que está débil en la fe, de animar al que se ha decaído, de levantar al que está postrado en una cama de hospital. ¿Cómo? Orando por ellos. Si es posible, yendo a visitarlos. Si es posible, llevando una canasta de amor para animarlos. Hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de animar. El apóstol Pablo nos recuerda acá y dice, hermanos, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, los pastores no rogamos por la iglesia o por nuestro nombre, rogamos por el nombre del Señor Jesucristo.
Y Pablo nos pide esto, es un mandato, ¿no? Por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Toda la iglesia local tiene que hablar una misma cosa. La iglesia nacional tiene una visión. Tenemos que alinearnos con la visión nacional. Somos una generación que resplandece como luminares en el mundo. La Iglesia Nacional está organizando un evento para octubre. Oremos, es una asamblea mundial de la alianza que va a realizarse acá en la provincia del Guayas. Es una bendición, van a venir hermanos de todo el mundo, donde está la alianza, más de 100 países. Van a estar acá, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en varias provincias del Ecuador, en Ambato, ¿no es cierto? Pero unámonos con ese propósito. Unámonos, si hay culto en tu iglesia, si se abre un culto en tu iglesia, busca asistir. Algunos hermanos me han dicho, bueno, yo no puedo ir, pastor, porque todavía no abren para los niños. Pero podemos hacer algo, hermanos. Podemos hacer algo, que la esposa se queda con los niños en la mañanita, preparando el desayuno, usted vaya al culto. Usted regresa a cuidar a los niños, porque también hay programación en Zoom para los niños. Usted se conecta al Zoom con los niños y su esposa va al culto, ¿no es cierto? Nos turnamos. Hacemos un esfuerzo, hermanos. La iglesia primigenia nunca dejó de congregarse. Nunca dejó de congregarse. Siempre se congregó, aún en las más difíciles y oscuras horas de la persecución, donde había muerte, destrucción. La iglesia primigenia se congregaba en las catacumbas, se congregaba, ¿sí? En los cementerios, se congregaban en diferentes lados. Hermanos, tenemos el privilegio hoy ya de que hay un 20% de ecuatorianos que ya está vacunado y creo que vamos avanzando rápido al 50%. Me han comunicado que ya estoy en lista también para la vacuna, de aquí hasta finales de junio. Bendito sea el Señor, esperamos ya estar vacunados. Estamos orando para que muchos pastores se puedan vacunar. Tenemos que buscar la protección también. Dios ha dado sabiduría, ha dado ciencia a los hombres para que podamos protegernos también. El Señor nos protege y nos ha protegido. Damos gracias al Señor. Todos los días le agradecemos al Señor por su favor, por su misericordia, por los consiervos que están con vida, por las iglesias que están con las familias con vida. Hemos perdido, sí, muchos seres queridos. Es muy doloroso lo que ha pasado. Pero los que el Señor nos ha permitido vivir, cumplamos el propósito de Cristo. Vive con alegría. No solamente tener un mismo sentir, tener un mismo parecer, dice acá el apóstol Pablo, tener una misma mente, dice, ¿no? Estar conectados con la visión que tiene el pastor, la iglesia. Sí, ¿cuál es la de discipular, la de edificar? Hemos estado bautizando, hemos estado trabajando en este tiempo. Apoyemos, oremos por esos nuevos bautizados. Peguémonos una llamada, ¿no es cierto? Llamemos a un hermano y dile, no te he visto tiempos, hermano, ¿cómo estás? Quiero animarte. Sí, vente, compartamos un tiempo juntos, con la mascarilla, con el distanciamiento, ¿no es cierto? Nos visitamos, nos animamos, nos apoyamos y nos vemos el domingo en el templo para seguir alabando al Señor. No dejes que este virus enfríe tu corazón, afecte tu corazón. Es posible que nunca hayas tenido coronavirus, pero el diablo es tan astuto que ha hecho que el temor al coronavirus a ti no te permitan recibir la bendición de Dios de estar juntos los hermanos. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y se refería este texto básicamente al estar en la casa de Dios, al estar en el templo. El salmista David decía, es mejor estar un día en tu casa, porque 1000 días fuera de la casa del Señor no se comparan a un solo día. Donde vemos al hermano, a pesar de que está con mascarilla, lo vemos, lo podemos saludar, quizá de lejos o quizá un acercamiento, como lo estamos haciendo ahora, preguntarle, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Animamos a los hermanos para cumplir la gran comisión, que tengamos el mismo sentir, dice, que tengamos un mismo parecer. Verso 11, Pablo le dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé. Ahora los de Cloé no eran chismosos. Los de Cloé llevaron el cuento a Pablo, va a decir alguien, ¿no? Estos de Cloé son terribles, ¿ah? ¿Quiénes eran estos señores de Cloé que llevaron el chisme a Pablo? Dice acá, porque muy posiblemente alguna familia donde Pablo se hospedaba, donde Pablo llegaba, cercanos a él, discípulos del apóstol, dice, les informó. Bueno, y a veces es bueno informar cuando hay un problema que está atravesando. Es bueno informar al pastor, es bueno informar a los diáconos, es bueno que
que hablemos con la persona indicada, ¿no? ¿Qué está pasando contigo? Hay una situación que yo estoy viendo acá. Sí, ¿qué está sucediendo? Entonces, hablar, comunicar, evita que caigamos en el chisme. El apóstol Pablo recibió de los hermanos de Cloé, sí, esta noticia, dice, he sido informado. Bueno, acá no le dice chisme, Pablo, lo dice información, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el chisme y la información. Entonces, tengamos cuidado, la murmuración, hemos hablado también acá, no permite el avance de la iglesia. La murmuración detiene la marcha de la iglesia. Cuando hay problemas, generalmente la murmuración, el chisme se riega como pólvora y pasa de sale de una iglesia va a otra y dicen, ven, en esa iglesia ha habido problemas, en esto está pasando esto, aquello, ¿no es cierto? Yo he recibido llamadas a veces de gente que no se congrega en nuestra iglesia y dice, oiga, pastor, ¿qué dice que pasa en su iglesia, no? Bueno, hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, todo el mundo sabe. Y yo le digo, bueno, venga y vea, ¿no? Qué bueno, gracias por llamar y preguntarnos primeramente, ¿no? Las cosas son de esta manera, no son como las están contando. Ese es un chisme, ¿no es cierto? Ahora, es bueno también que llamemos a los hermanos ahora en la pandemia, ¿no es cierto? Y preguntemos, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, hermano? Yo sé que he escuchado por ahí que a ustedes no les están pagando el salario o no les están pagando el salario completo. Entendemos, pastor. Entendemos lo que está, pero cuente con mis oraciones. Y aún en esta dificultad voy a ser fiel en el diezmar, en el ofrendar, para que la iglesia siga adelante. Gracias, pastor. Estoy escuchando sus mensajes cada semana, cada día en las redes sociales y quiero decirle que quiero congregarme. Bueno, puedes animar a tu pastor, puedes animar a tu líder, puedes animar a tus hermanos. No te olvides de la iglesia del Señor, que es el instrumento que junto a los médicos, a los psicólogos cristianos en este tiempo han estado dando esperanza al pueblo, dando apoyo, dando ánimo, dando fuerzas, porque sabes que es terrible la enfermedad que muchos han padecido. El coronavirus trae depresión a muchos. Hay mucha gente que no tiene el virus, pero decía que el enemigo ha puesto un temor infundado en sus mentes, en sus corazones. Y tenemos que tener misericordia de ellos también, hermanos. No tenemos que juzgarlos. No tenemos que, estás con depresión, falta de fe. ¿Sí? Estás enfermo de la cabeza, estás enfermo. Ese es un problema solo de la cabeza. Ese es un problema psicológico. Ya vence eso. No, tenemos que estar con esta gente, hermanos. Tenemos que ser pacientes, escucharles, cómo se sienten. Tenemos que también expresarles el amor de Dios. Y tenemos que ayudarles a salir de la depresión siendo útiles. Una persona se deprime fácilmente cuando no está, bueno, a veces tenemos expectativas que no son satisfechas, genera depresión. La oración sin acción genera depresión. Oración sin acción genera depresión. Hay hermanos que dicen, pastor, pero yo estoy orando y todos los días le escucho a Jesús Adrián Romero y paso conectada al HCJB o a la BBN, pero me siento triste. Porque sabes que no estás sirviendo al Señor. No estás sirviendo al Señor. La persona que está conectada al Señor en oración tiene que ir a la acción. Tenemos que ir a la acción, porque si no, te va a producir. La oración sin acción produce depresión. Porque ya ahora, Señor, cambia a mis amigos, cambia a mi familiar, cambia a mi mamá, cambia a mis hijos. Y te pasas todo el día pidiendo eso y no vas y compartes el evangelio con estas personas. Entonces te va a dar depresión. Porque el Señor dice, sí, ya escuché la oración, hija o hijo, ya te escuché. Pero ahora quiero que hagas lo que yo te dije que hagas en mi palabra. ¿Y qué nos dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos. Vayan y compartan el evangelio, salgan. Cuando la iglesia se encierra en sí mismo, entonces empezamos a ver los problemas del otro. La paja en el ojo ajeno. Y Pablo dice acá en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había 4 iglesias dentro de esa iglesia. ¿Se da cuenta usted? Unos seguían a Pablo, decían, bueno, yo soy de un grupito pequeño, ¿no? Nosotros somos de Pablo. Aquí no nos vengan a leer la carta de Pedro, ni la primera ni la segunda de Pedro. Los de Cefas, en cambio, decían, no, un momentito, a ver,
Aquí se leen las cartas de Pedro, porque nosotros somos de Pedro. Y los otros decían, no, un momentito. Aquí no se leen ni las cartas de Pablo ni las cartas de Pedro. Aquí le traemos en vivo y en directo a Apolos. Después de todo, Apolos es un buen predicador. No queremos escuchar ni a Pablo ni a Pedro. Y había un cuarto grupo que, un momento, señores, déjenos hablar a nosotros también. Aquí no se escucha ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolos. Aparte de eso, ¿quiénes serán esos tres señores que ustedes mencionan? Aquí seguimos a Cristo. ¿Ha escuchado usted esta gente que a veces dice estos hermanos? A mí no me importa lo que diga el pastor, yo sigo a Cristo. A veces la gente reacciona así, ¿no? A mí no me importa lo que están diciendo en la iglesia, yo tengo mi comunión con Cristo. A mí no me importa lo que digan en esa iglesia, yo después de todo yo escucho a Cristo. Y miren cómo despedazamos a la iglesia del Señor. Pablo habla fuertemente y les dice, bueno, está dividido Cristo, señores. No, ¿quiénes son Apolos? ¿Quiénes son Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Juan? Sino servidores del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Versículo 13. ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿Acaso Apolos murió por nosotros? ¿Acaso Pedro murió por nosotros? ¿Acaso Pablo murió por nosotros? ¿Acaso el anterior pastor murió por ti? ¿O acaso un presidente del Ecuador murió por ti? ¿Acaso ese líder al que tú sigues murió por ti? ¿Él te compró la salvación para ti? No, no, dice el apóstol Pablo. No, no y no, 1000 veces no. ¿Sí? ¿O fuisteis bautizados todos en el nombre de Pablo? Solo las sectas a veces bautizan en nombre de otra persona. Y Pablo va a decir luego, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes y a los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quisiera en esta mañana invitarte, mi querido amigo, mi querido hermano, ya terminando este tiempo, a que podamos perseverar en ese llamado a la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. Yo no puedo hablar mal de mi oreja, porque necesito mis orejas para cubrir mis oídos. Yo no puedo hablar mal de mi mano o de mis pies, sino que las cuido. Del dedo gordo del pie no puedo hablar mal, sino que le cuido. Hoy las hermanas van donde el podólogo, ¿no es cierto? Y les hacen un tratamiento. A veces mi esposa me pide un masaje en los pies y eso es algo que a ella le deleita, ¿no es cierto? Y a mí también, verle feliz a ella. Pero entonces, cuidamos a los miembros. A los menos dignos les cubrimos, dice Pablo. Hoy está de moda, lastimosamente, en el mundo que las señoritas y a veces las damas también se visten con ropa muy apretada, se visten de forma deshonesta, con pantalones con huecos. No quiero criticar la forma de vestir de nadie, pero sí debemos ser prudentes. Si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que a los miembros que necesitan mayor cuidado, les protegemos de mejor manera. Si usted tiene un uñero en el pie, ¿no es cierto? No se pone el zapato apretado, se pone un zapato cómodo para ir al trabajo o para ir al templo. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros con amor. Si usted es una persona mayor en la fe o hermano mayor en la fe, cuide del hermano o de la hermana que es más tierna en la fe. No le incite a hacer cosas que esta persona todavía no está preparada para recibir. Haga las cosas con amor. Sirva con amor. Apoye al cuerpo. Ustedes, vamos a decir ustedes, el oído del cuerpo de Cristo. El oído izquierdo del cuerpo de Cristo. Y todos cumplimos una función. No desprecia la uña de la mano derecha porque no es suya.
A lo mejor representa a otro hermanito, pero esa uñita estaba para cubrir, si esa uña está cubriendo al dedo índice o anular de nuestra mano. No despreciemos, sino cuidemos. El apóstol entonces nos pide que vivamos esta convicción profunda de la unidad. Algunos dicen, oremos por la unidad, pero la unidad ya está dada, hermanos queridos. Ya el Espíritu Santo está en la iglesia y nos permite vivir la unidad. Solo tenemos que obedecerla. Cuando el apóstol Pablo habla ya en la carta a los Efesios acerca de la unidad, dice que os portéis dignamente, como es digno del Evangelio. Con amor, con respeto, en unidad, sometiéndonos los unos a los otros. Yo como pastor estoy también sometido y tengo que rendir cuentas a la Iglesia Nacional. En la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera los pastores rendimos cuentas. No somos llaneros solitarios. Solo aquel hombre que tiene el corazón dañado, el corazón perverso, rebelde, que no se ha sometido al señorío de Cristo, que no ha leído la palabra, ¿sí? El neófito, puede vivir en rebelión. Los demás tenemos que entender que somos parte de un todo. Estamos llamados a rendir cuentas. Por ello, quiero hablar también a los líderes, a los diáconos, ¿sí? A la comisión de auditoría que hay en cada iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Eso nos pide el reglamento. Que rindamos cuentas. Que comuniquemos a los miembros qué estamos haciendo. Para que los miembros también, al resto de miembros, pues, al resto de la iglesia, apoyen esta visión. Apoyen lo que se está haciendo. Que seamos transparentes, que la gente pueda venir y ver con libertad y decir, pastor, yo quiero saber, o hermano diácono, hermano tesorero, yo quiero que me informe qué están haciendo con las ofrendas ahora, con el diezmo, ¿no? Bueno, la primera cosa que le vamos a preguntar es si está diezmando, ¿no es cierto? Pero luego mostrarles lo que se está haciendo. Mostrarles lo que se está haciendo. Cada 6 meses en la iglesia se dan los informes económicos. Entonces, es necesario, por la buena marcha, para la buena marcha de la iglesia, que hagamos esto. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. La palabra de Dios es fiel y verdadera. No hay a dónde perderse. Pidamos al Señor que en esta ocasión, pidamos al Señor que en este día podamos vivir también esta diversidad. En medio de la unidad hay una diversidad, ¿no es cierto?, de creyentes, de fieles, pero todos tenemos que someternos, ¿cierto? Las huellas digitales mías no son iguales a las de mi hijo o de mi hija. Las huellas digitales mías no son iguales a las de mi hermano. Cada uno tenemos unas huellas distintas, pero somos de la familia. Somos de la familia. Es decir, en esta diversidad, así como Dios nos ha dado diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, uno solo, tenemos que vivir en ese mismo Espíritu todos. Pidamos entonces que el Espíritu Santo nos controle, nos capacite, nos dirija y nos ayude a cumplir el plan de Dios, a vivir en la voluntad de Dios, a cumplir ese propósito que Dios nos ha llamado y que Él permita que podamos seguir caminando con salud, con bendición acá en este mundo. Las divisiones no las debemos soportar, debemos reprenderlas, hermanos, porque son movimientos, ¿sí?, que con ideas mundanas, terrenales, buscan dañar la iglesia del Señor. Entonces no debemos aceptar la idea del maligno en la iglesia. Debemos buscar la salida, debemos buscar la solución de manera digna. He visto muchos creyentes que manipulan para hacer que las cosas vayan a su favor. Por eso la iglesia se mantiene orando. La división no está en el corazón de Dios, sí en el corazón del diablo. Recuerde que hay 2 principios que rigen en este mundo: la sujeción, que es de Dios, y la rebelión, que es del diablo. Entonces vamos a vivir de acuerdo como pide la palabra, como nos pide el apóstol Pablo, ¿sí?, que los corintios no se dividan entre sí, sino que cambien más bien la manera de pensar, que sanen su corazón y que consideren la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Solo cuando hay unidad podemos trabajar juntos, podemos apoyarnos, ¿no es cierto? Si sabemos que el hermano que está en X ministerio está enfermo ahora, está con coronavirus, entonces yo voy a apoyarle, voy a estar orando por él,
pero voy a tomar a cargo el ministerio que él hizo o que estaba haciendo y decirle, hermano, no te preocupes, yo voy a tomar a cargo el ministerio que estabas haciendo, permíteme llevar adelante. Entonces, es una manera de estar unidos, ¿sí? En mente y entendimiento. Todo empieza, recuerden, con los pensamientos. Los pensamientos determinan sentimientos, ¿sí? Emociones, acciones, motivaciones que hay en el alma. Hay un libro que se titula Las tres pasiones del alma, ¿sí? Cuando esas pasiones quieren dominarnos, gobernarnos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que someternos. Los apóstoles sí tuvieron diferencias. Sí hay diferencias, hermanos. Y sí podemos expresarlas con respeto, con afecto, con el temor de Dios. Sí podemos y debemos manifestarlas. Pero tenemos que vivir sometidos a la voluntad de Dios. A la final debe primar la voluntad de Dios. En la iglesia no practicamos, porque no es empresa, no practicamos la democracia. Practicamos la teocracia. Tenemos que buscar lo que Dios dice, lo que Dios quiere para la iglesia. La iglesia no es una empresa, por ello no solucionamos los problemas con principios administrativos de la empresa, solucionamos los problemas con principios bíblicos y espirituales. Tenemos que hacer eso. Claro que la iglesia practica y ha tomado, ha santificado algunos principios de la administración pública, de la administración privada, por supuesto que sí, pero eso no debe regir a una iglesia. A la iglesia debe regirle la palabra de Dios. Y si usted quiere hablar de calidad de servicio, calidad total, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Si usted quiere hablar de liderazgo, lea Éxodo 18. Ahí tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces, el mandamiento de Dios es a permanecer unidos en este tiempo, hermanos queridos. Vamos a permanecer unidos y no a destruir, no buscar la destrucción del cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Y tenemos que estar apoyando a la iglesia, a los planes. ¿En donde Dios te ha puesto? Ahí donde te bautizaste. Esa es tu iglesia. Ora al Señor, ora por tu iglesia, únete a los planes de la iglesia, apoya con oración, con tus recursos, apoyemos la iglesia del Señor. Porque Dios nos ha dado la vida, la salud hasta el día de hoy. Si Él ha querido tenernos con vida acá, es una bendición. Y seguramente es para que usted y yo cumplamos los propósitos del Señor. Vamos entonces a orar esta mañana para terminar solamente recordándoles que hemos estudiado esta carta a los Corintios con la bendición de Dios, con gratitud. Vamos a terminar orando por algunas peticiones que tenemos en esta mañana, como es orar por nuestra autoridad nacional, el presidente Lasso. Vamos a orar por su vicepresidente, por los asambleístas, los ministros, para que en este tiempo de pandemia, sobre todo el Ecuador, pueda unirse. Los prefectos, los alcaldes, ¿cierto? Y el pueblo pueda unirse, cada uno desde su trinchera, desde su lugar de misión, los creyentes, podamos unirnos y apoyar esta visión nacional, que es la que tiene el gobierno ahora, conocer un poco más, ¿no es cierto? Y apoyar sobre todo este tema de la vacunación, para que de una u otra manera los contagios bajen y podamos tener mayor libertad para volver a nuestros trabajos. Oremos por nuestros niños que van a los colegios, la escuela, y también para que las iglesias podamos ya congregar a nuestros niños. Cuánta tristeza nos da los pastores, porque los pastores tenemos un corazón por los niños, siguiendo el principio bíblico, pero nos da mucha tristeza no ver a los niños en nuestra iglesia. Muy pocos niños son los que van y no se les puede atender todavía. Quisiéramos entonces pedir al Señor que nos permita, que nos preparemos, que haya también disposición en el corazón del pueblo para servir y que podamos pronto ya congregar a nuestros niños en los templos para que ellos también reciban la palabra del Señor. Los niños necesitan recibir la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y el Señor está en todas partes, es cierto, pero los niños también aprenden cuando están juntos, aprenden mejor, ¿sí? Cuando están compartiendo, jugando, alaban mejor, cantan mejor cuando están en grupo, ¿no es cierto? Vamos a orar entonces también por ellos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de abrir tu palabra, Señor, y de ver que en ella tú nos expresas el principio de la unidad. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido causa
de división, o hemos sido causa de tropiezo, hemos dañado, Señor, a tu cuerpo y te pedimos perdón esta mañana. Te rogamos también tu ayuda para que seamos elementos, Señor, claves en la construcción de la unidad y de la vivencia de la unidad, porque ya la unidad ha sido dada por medio de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que el Espíritu Santo es el vínculo perfecto de la unidad. Y te pedimos perdón por ser insensibles al Espíritu Santo de Dios y haber pecado contra Él, contristándole y dejando que ganen ideas, que ganen filosofías, que inclusive conceptos del mundo que se han buscado a veces adaptar o adoptar en la iglesia, ha dañado la unidad de Cristo. Queremos estar unidos en la palabra, en la visión, en la doctrina, para servirte a ti. Quita de nosotros, Señor, todo estorbo. Quita de la iglesia, Señor, de cada iglesia nuestra, Señor, de la Alianza Cristiana Misionera, todo estorbo. Y de la iglesia cristiana en el Ecuador. Quita todo impedimento, Señor, para que podamos vivir la unidad. Porque el mundo va a creer cuando nos vea unidos en amor, como nos amamos. Para amarnos necesitamos pulir aquellas áreas que estorban y poder ser sensibles al otro. Señor, sana corazones, limpia tu iglesia, restaura, Señor, a tu iglesia, restaura a los hermanos que están enfermos, caídos. Permítenos también orar esta mañana por hermanos que han perdido a sus seres queridos. Señor, consuélalos. Dale la esperanza segura de que pronto, Señor, en tu venida podremos ver a los que se adelantaron, a los que durmieron, dice tu palabra, antes de nosotros. Tenga misericordia de nuestro país, bendice al presidente Lazo, a su vicepresidente, a los ministros, a los asambleístas, Señor, a los alcaldes, prefectos de cada una de nuestras provincias, a los GAD provinciales, autoridades locales, regionales. Señor, que el Ecuador pueda entrar en un nuevo proceso, Señor, donde haya sobre todo unidad, respeto, consideración al otro y que podamos ser conscientes que debemos también ser un pueblo humilde, trabajador, valeroso, Señor, para que podamos emprender el bienestar de nuestra nación, para ayudar a los pobres, a los más necesitados. Bendíganos, Señor. Quita de nosotros, quita del Ecuador ese corazón orgulloso, quizá rebelde, sin temor tuyo, Señor. Que pueda haber un corazón dispuesto a colaborar juntos, a trabajar juntos, como el presidente ha planteado en esta ocasión, el país del encuentro o el país donde todos podemos poner la mano para apoyarnos. Bendiga este proceso de vacunación, bendiga a nuestros niños, a nuestros jóvenes que están regresando a clases. Señor, guárdales del mal, que tus ángeles les acompañen en su salida y en su entrada. Bendiga a las familias de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador, a su Junta Directiva Nacional, a los distritos, asociaciones, Señor, departamentos. Pedimos todo esto con gratitud esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado un día más y porque con la fidelidad, con el amor, el testimonio, hacemos la Iglesia de Cristo acá, el caminar juntos en unidad. El Señor les guarde, les bendiga. Muchas gracias.